Señores, muy buenos días. Les saluda el señor juez Leo Dan Cristóbal Ayala, juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Han sido convocados para atender y simultáneo al debate de realizar el control judicial al pedido de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción respecto a su pretensión de constituirse en actor civil en la causa penal número 62-2021, que se tramita a través del incidente o cuaderno 28. En el proceso en el que se investiga Vladimir Ruiz Rojas y otros por la presunta comisión del delito de organización criminal y lavado de activos. A continuación vamos a pasar al registro de datos de quienes han concurrido a esta audiencia. Vamos a iniciar, si estuviese presente, el o la representante del Ministerio Público. Buenos días. ¿Por el Ministerio Público está presente alguno? Ahí. Bien, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, señor juez. En representación del Ministerio Público, Ángel Vladimir Estocóndor Villalobos, fiscal adjunto provincial del tercer despacho de la primera Fiscalía Superprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, con casilla 1965995 y correo electrónico abastocondor@mpfn.gov.pe. Muy bien, señor fiscal. Gracias. Queda acreditados sus datos para participar en esta audiencia. A continuación, se concede el uso de la palabra a la defensa técnica de la entidad actora, es decir, de la Procuraduría. Señor abogado, buenos días, sus datos. Con su venia, señor magistrado. Señor magistrado, muy buenos días. Señor titular de la acción penal, muy buenos días. Personal de la asistencia que le asiste en su despacho judicial, buenos días. En esta oportunidad, el Estado agraviado solicita constituirse en actor civil y en esta oportunidad está representado por el letrado Milton Vilches Grandes, con registro CAL 34481, miembro hábil del Colegio de Abogados de Lima para litigar, correo institucional procuraduríaanticorrupción@gmail.com, casilla si no institucional 49089, teléfono 995-666832. Gracias, señor magistrado. Bien, abogado de la Procuraduría, que registrará sus datos. A continuación, de los demás asistentes, principalmente de la única parte que se opuso al pedido de constitución. Así lo veo en el expediente en físico. A ver, defensa técnica del investigado Guido Bellido Ugarte. Buenos días, ¿está presente? Señor presidente, señor magistrados y todos los conectados en esta plataforma virtual, muy buenos días. Quien habla el abogado Edison Bernales Vaca, en representación privada de Guido Bellido Ugarte, con código de colegiatura del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco 9085, casilla electrónica 157028, correo electrónico corporacionbernales@gmail.com y número de contacto 958-299366. Gracias. Muy bien, señor abogado, que registrar sus datos. Su patrocinado va a asistir en esta audiencia, es opcional. Sí, señor magistrado. Imagino que se está intentando conectar. Por favor, si podemos avanzar. Bien, el desarrollo puede incorporarse sin afectar el normal desarrollo de la misma. A ver, ¿algún otro abogado que tenga legitimidad para participar en el debate, debido a que en el expediente únicamente veo un opositor, salvo algún hierro en la información? ¿Algún otro abogado que se haya opuesto a favor de algún investigado? Ninguno. Sin embargo, vamos a tomar los datos de todos los participantes. A ver, Milton Vilches Grandes, usted es abogado, investigado, ¿quién es? Señor magistrado, recién me acredité, representación del Estado. Así, doctor. Gracias. Discúlpeme. Luego tenemos Tomás Paul Araujo Salazar. Señor juez, muy buenos días. Con todos los presentes, muy buenos días. Me estoy conectando con el correo del doctor Arauco. Soy el abogado Richard Silguera Quispe, con colegiatura del Colegio de Abogados de Junín, número 4613. En esta oportunidad, por la defensa del señor Eduardo Daniel Reyes
Salguerán, con domicilio procesal en la casilla electrónica 57935, correo electrónico paularauco@gmail.com y teléfono de contacto 956561476. Bien, abogado. No, su patrocinado no se opuso, ¿verdad? No se ha opuesto, señor magistrado, Entonces, pero para que tenga derecho a ser oído por el juez, al final del debate se va a oír su opinión respecto al pedido. correcto. Muchas gracias, señor magistrado. Espere su turno. Luego tenemos Estudio Vega Yapapasca. A ver, buenos días. Buenos días, doctor. Sí, Rafael Vega Yapapasca, abogado del señor José Eduardo Méndez Gutarra. Solamente estamos como público, no nos hemos opuesto. Ya, si desea ser oído su punto de vista u opinión al final del debate. Siguiente, tenemos la presencia en la sala virtual de Guido Bellido. Señor, parece que es el investigador. Buenos días, sus datos. Si no está preparado, Corporación Bernal. Buenos días. Mi asistente, señor magistrado. A su asistente, muy bien. Con ello cerramos el registro de asistentes, salvo que Guido Bellido, el investigador Guido Bellido, quisiera acreditarse. Aparece como enlazado. Doctor, buenos días. ¿Cómo está, señor magistrado? Buenos días. Presente. Active su cámara de video, por favor. Ahora sí. Registre sus datos, nombre completo, número de DNI y su domicilio. Guido Bellido Ugarte, 44 64 91 99, doctor. Bien, ¿su domicilio cuál es? ¿Perdón? ¿Cuál es su domicilio actual para que quede registrado en audio sus datos básicos? Ya, es Mariscal Cáceres, 173, San Miguel. Muy bien, gracias. Puede desactivar su audio y video para iniciar con el debate. Ya, señores, los criterios son los siguientes, ¿no? Primero, participan en el debate solamente las partes interesadas y legitimadas. Primero, el señor abogado de la parte requerente, es decir, de la Procuraduría, y contra dicho sustento, en contraargumentación o oposición, la defensa técnica de Guido Bellido. Concluido ello, vamos a iniciar con el debate, vamos a iniciar con la escucha de opiniones. Por ejemplo, cuál es la posición del Ministerio Público y de los demás investigados que no se opusieron. El término del tiempo a usar es 10 minutos para cada parte procesal del debate, y para los que desean presentar alguna posición u opinión, solamente 2 minutos, sin réplica ni contradicción. Entonces, señor abogado de la Procuraduría, se ratifica en su posición de constituirse un acto civil, ¿verdad? Sí, señor magistrado. Entonces ya conoce las reglas. Son las 10 de la mañana más 10 minutos. Usted va a sustentar su pedido en un término no más allá de 10 minutos, hasta las 10:20. Adelante, señor abogado. Señor magistrado, solo para tener datos, ¿me centro solamente sobre la oposición o sobre el todo de la solicitud? Porque 10 minutos rebasaría ello. Si me siento sobre la oposición, 10 minutos es suficiente. Ya, lo trascendental, doctor. Las cuestiones que estén en controversia son las que se han opuesto en función a su pedido. Correcto. Con Adelante. esa precisión, señor magistrado, con su venia. Señor magistrado, el actor civil, con fecha 20 de marzo de 2023, solicitó constituirse en actor civil. Esto es para pasar de la condición de agraviado a ostentar las facultades reguladas en el artículo 104 y 105 del Código Procesal Penal, y tener la calidad de sujeto procesal en esta causa que a nivel fiscal se viene siguiendo en la carpeta fiscal 43-2021. Pues bien, ante dicha solicitud se corrió traslado a la parte y mediante escrito de fecha 3 de julio del año en curso, la defensa técnica del encausado Bellido Ugarte se opuso a dicha constitución, solicitando que se declare inadmisible la misma, alegando para ello básicamente, en síntesis, 2 supuestos. Uno, que no se habrían acreditado
con meridiana claridad el tema referido a la acreditación del derecho que nos convoca a nosotros constituirse en actor civil, y dos, de que no estarían precisados el marco fáctico de imputación de su defendido en esta causa. Y ello redundaría en los criterios para poder cuantificar la pretensión civil que se está pidiendo en forma desproporcional respecto de su patrocinado. En síntesis, es esa la oposición. Pues bien, señor magistrado, usted conocedor del derecho, lo único que voy a hacer es alegar desde la parte de agraviado lo siguiente. Haciendo una interpretación sistemática del artículo 98 y 100 del Código Procesal Penal, se tiene de que en lo que respecta a el relato circunstanciado de los hechos, el actor civil lo que hace es tomar como base fáctica temporal la disposición de formalización de la investigación preparatoria. En este caso tenemos la disposición 24 de noviembre de 2022, a través de la cual el titular de la acción penal formalizó, sobre la base de evidencias reveladoras, la imputación en contra de 12 personas, 11 personas naturales y una persona jurídica, la organización política Perú Libre. Dentro de los 11 investigados se encuentra el señor Guido Bellido Ugarte. Pues bien, entonces se ha identificado plenamente a la persona de Guido Bellido Ugarte respecto a cuál es el marco fáctico temporal que se le imputa a nivel penal los delitos de organización criminal y el delito de lavado de activos dentro del marco de organización criminal. Esta parte, señor magistrado, en forma detallada, poniendo con pie de página a folios 17 a 20 de nuestro escrito de solicitud de constitución de actor civil, desarrollamos no otra cosa, sino, repito, el marco fáctico regulado en esta disposición a nivel de hipótesis incriminatoria en contra de dicho imputado. Aquí señalamos que de los fundamentos 119 a 126 de la disposición de investigación preparatoria, esto es la disposición fiscal número 24, se le imputa a este encausado tener el grado de segundo nivel, cabecilla, un grado de promotor respecto de hechos que se vienen investigando en esta causa, cuyo detalle está plasmado en escrito y que los 10 minutos que me da, con gusto lo desarrollaría. Ahora bien, desagregado ello, el relato fáctico que le imputa, repito, teniendo como marco fáctico temporal esta disposición, es que nosotros hemos hecho el relato sucinto, no copia y pega, porque la disposición de formalización, señor magistrado, tiene 509 folios, ¿no? Y no es dable y mínimamente requerible es sustentarlo en esa parte en forma sintética. Asimismo, el otro extremo, y allí se señala de que efectivamente, ¿no?, el marco fáctico de imputación no nos es atribuido a nosotros, sino es un tema lo que corresponde a la imputación penal. Nosotros lo que hacemos es hacer un relato circunstanciado y yo le pongo con pie de página para que no se alegue de que el actor civil o el postulante actor civil no tiene una fáctica aparte o diferente. Asimismo, en lo que respecta el otro extremo de la oposición que veo es relacionado a la legitimidad. No se ha acreditado la documentación pertinente para postular a este estadio de la cuantía que estamos pidiendo. Esto es 9 millones de soles por respecto del lavado de activos y 1 millón de soles respecto del delito de organización criminal. Ahora, en esta parte, señor magistrado, es pertinente ya las salas superiores y algunas salas, algunos miembros aforados a nivel de Corte Suprema, se ha delimitado qué se debe entender el supuesto de o la letra D del artículo 100, en lo que respecta a acreditar su derecho. Acreditar su derecho, señor magistrado, a este nivel, usted conocedor del derecho, solamente refiero de que es acreditar la legitimidad que tiene el agraviado postulante a constituirse en actor civil. Esto es, el Estado, artículo 47 de la Constitución, es agravado de los delitos especiales, corrupción de funcionarios, y lo ejerce a través de sus diferentes entes regulados en el decreto legislativo 1326 y su reglamento decreto supremo 018.
2019. En esa medida, señor magistrado, esta Procuraduría Pública, que en el escrito de oposición no hay cuestionamiento, no nos olvidemos que yo represento a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y lo que estamos viendo acá es un delito de lavado de activos. No está cuestionado ello, pero sí está debidamente motivado y con documentación pertinente de que esta Procuraduría Especializada de Corrupción de Funcionarios tiene competencia delegada de la Procuraduría General del Estado, órgano máximo que dirime la competencia de las Procuradurías. Así, la titular de la Procuraduría que yo represento, la doctora Judith Villegas Espinosa, quien está acreditado con su resolución legislativa, su DNI debidamente identificada, quien ejerce la defensa del Estado en este estadio. El abogado que está haciendo uso de la palabra utiliza o tiene facultad delegada para ello. En tal medida, eso es lo que corresponde a la legitimidad del derecho que tiene que acreditar el agraviado, más no elementos de convicción o datos reveladores que lleven a sustentar la pretensión indemnizatoria que se va a pedir en su oportunidad. Eso es un contexto aparte que amerita en el estadio subsiguiente, que es la etapa intermedia. Acá el nivel es de apersonamiento, la pretensión civil es postulatoria, es preliminar. Justamente el agraviado lo que pretende es constituirse en actor civil para desde la calidad de sujeto procesar hacer valer y activar un sinnúmero de mecanismos para poder probar lo que está postulando a nivel preliminar. Esa es la idea. Por lo tanto, pretender a través de un escrito de oposición decirme cuáles son los elementos de fundamentos que señalan para acreditar la cuantía desproporcionada que estás pidiendo, es simplemente pretender limitar o impedir que se postule. Asimismo, en esa línea ya, señor magistrado, lo que estoy hablando no es argumento mío, simplemente recogido del acuerdo plenario 4/2019, emitida por la Corte Suprema, fundamento 19, donde señala que parte de la tutela jurisdiccional efectiva del agraviado, en este caso agraviado especial, es constituirse en actor civil, dice literalmente sin cortapisas, lógicamente respetando las formalidades reguladas en el artículo 98 y 100 del Código Procesal Penal. En esa medida me he centrado solamente respecto del encausado Bellido Ugarte, no dándome el tiempo para poder desarrollar cada uno en todo caso, la vinculación que tendrían los 11 señores encausados en esta causa. No sé, hasta ahí es lo que su magistratura me ha corrido traslado el escrito de oposición. Bien, señor abogado, se le va a adicionar 3 minutos para que mejore su exposición con relación al segunda observación o cuestionamiento. Dice el opositor, ¿cuál es el examen de proporcionalidad, viabilidad sobre los daños que habría sufrido el Estado? ¿Qué tipo de daños? Patrimonial, extrapatrimonial. Examen sobre la cuantificación de la propuesta de reparación civil, que al parecer es 10 millones. ¿Por qué no 1 millón o 100 millones? 3 minutos adicionales, señor abogado. Con todo gusto, señor magistrado. Respecto de la justificación, también está señalado en nuestro escrito de constitución de actor civil la cuantía que usted refiere. No nos olvidemos que el titular de la acción penal, para formalizar la investigación preparatoria, tiene que pasar de sospecha simple a sospecha reveladora. Y eso, señor magistrado, justamente a nivel de diligencias preliminares se ha evacuado un informe técnico contable. El informe pericial 401-2022 MP-FN GG o Perit-Confort de fecha 27 de octubre de 2022. Es magistrado sobre esta base de hallazgos a nivel de dato revelador de que se encuentra a este nivel, repito, un sinnúmero de desbalances patrimoniales de los señores encausados. Es sobre esa base es que se postula el daño a nivel, repito, provisional de nuestras pretensiones que están desarrollados uno por uno
respecto de cada uno de los señores encausados. En esa medida, es lo que se ha postulado, como dice usted, ¿por qué no 1.000 millones o 1 millón? Justamente tomando como referencia los desbalances patrimoniales de las personas que han sido, que son encausados, repito, en este estadio. Y sobre esa base es que, por ejemplo, en el delito de organización criminal postulamos 1 millón de soles, estando, y está ahí justificado, a que esta organización habría utilizado, presunta organización criminal, la estructura política de la organización política Perú Libre y sus diferentes denominaciones previas, desde la etapa de su constitución, 2008, constitución formal ante el Jurado Nacional de Elecciones 2010, inicio de sus actividades, 2011-2014, primer periodo de gobierno del señor Vladimir Cerrón Rojas, y el segundo estadio, 2019 hasta agosto, ¿no? Cuando es separado al haber sido condenado por el delito de negociación compatible. Es en este periodo es que se hace este barrido a este estadio, ¿no? Informe pericial que ha sido corrido traslado a todas las partes procesales para que hagan sus descargos correspondientes, y es con estos hallazgos es que el actor civil postula su pretensión resarcitoria. No es a libre albedrío o montos que se colocan al, a lo que nosotros creamos convenientes. ¿Por qué 9 millones de soles en cuanto a lavado de activos? Por ejemplo, este informe pericial se tiene de que el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas tiene un desbalance patrimonial no sustentado de más de 6 millones de soles, por ejemplo. Y así los otros encausados también ostentan desbalances patrimoniales. Su señora madre, que también es encausada en calidad de testaferra, de la presunta testaferra de esta organización, presunta organización criminal Perú Libre, donde tiene un sinnúmero de operaciones que lo que han hecho es tratar de, según la hipótesis fiscal, ensombrecer, ¿no?, dineros maculados, captados en diferentes estamentos o actividad o en diferentes momentos, captados en su operación delictiva. Por ejemplo, ¿no?, dentro actividades, dentro de la Dirección Regional de Gobierno Transporte de Junín, ¿no?, en esta dirección se habrían cometido algún delitos que están vinculados a otra investigación que se sigue en otra carpeta y en otro, vinculados a otro juzgado. Es de esos dineros se tiene un seguimiento que se ha hecho a través de este informe, a través de la cual se acredita un sinnúmero de operaciones sospechosas, de conversión, de transferencia, de ocultamiento, que evidenciarían a este estadio dineros no sustentados, dineros presuntamente mal habidos que no obstante... Como ya se al inicio, solamente debate respecto a las cuestiones que se puso en la... Correcto, yo pensaba que me está diciendo el marco general de todo, pero sí es en el caso del imputado Bellido, señor magistrado, repito, en el punto 1.46 al 1.55 de nuestro escrito, está desarrollado la vinculación del señor Bellido. Por ejemplo, hay comunicaciones telefónicas interceptadas a través de la cual él con otros integrantes de la organización, por ejemplo, como es con el señor Cárdenas Tobar, ¿no es cierto?, conversan temas vinculados a generar, por ejemplo, cuentas para efectos de captar dineros para el pago de la reparación civil del líder, del presunto líder de esta organización criminal, a razón de 35,000 soles por región, por ejemplo. Existe también pedidos de dinero que le hace este imputado al señor Cárdenas Tobar, en el sentido de que él se encontraría sin balas en la región. No nos olvidemos que él postuló por la región Cusco en su calidad de secretario general en esta sede de dicha organización política. Le pide dinero al señor Cárdenas Tobar porque se había quedado sin balas, y él también le dice de que estamos bajos, y él le dice, ¿no?, mueve a la gente para tal finalidad. Son elementos reveladores que está en forma sintética en el corto tiempo que usted me da, relacionado a la vinculación que tendría este señor encausado con relación a la organización en sí. Esos datos a este estadio no estoy
esté obligado a sustentar los medios probatorios que sí me correspondería hacer a nivel de etapa intermedia. Pero sí es menester, debo señalar, a manera de resaltar esos datos objetivos de contenido penal que vinculan a este imputado con los hechos que se vienen investigando. Sí, sí. Última aclaración. La responsabilidad civil que asumiría en grave presunción el investigado Guido Bellido, ¿sería una responsabilidad solidaria o mancomunada? Señor magistrado, dicho extremo en el 1.203, referente al delito de lavado de activos, está desagregado en un cuadrito donde dice de que relacionado al delito de lavado de activos, la responsabilidad es solidaria. No porque uno quiera decirle, sino el artículo 95 del Código Penal, así por ley se ha señalado, por política criminal, que la responsabilidad civil en los delitos, en los procesos penales, es a título de responsabilidad solidaria. Y respecto del delito de organización criminal, también está desarrollado en un cuadrito bien didáctico, donde se señala de que a través de la responsabilidad solidaria deben pagar la suma de 1 millón de soles entre todos los integrantes o los denunciados o los encausados hasta este estadio. En tal manera de que, si usted me la hago en síntesis, es nuestra pretensión civil a nivel para todos es 10 millones de soles, 9 millones por concepto de daño por el delito de lavado de activos y 1 millón de soles es por el concepto de delito de organización criminal, por daño extrapatrimonial. Bien, abogado. Entonces solamente es el daño extrapatrimonial, ¿verdad? Patrimonial no hay ningún daño. No hay ningún daño y así está debidamente precisado y no hay cuestionamientos al respecto, considero. Bien, doctor. Entonces, con ello concluimos la sustentación del pedido de constitución de actor civil. Respecto a los cuestionamientos realizados en la oposición planteada en el plazo correspondiente. Señor abogado, el opositor, el abogado de la Procuraduría hizo uso de 15 minutos. Tiene el mismo tiempo. Son las 10:28 hasta 10:43. Adelante. Con su venia, señor magistrado. Se ha presentado la oposición a la solicitud de la Procuraduría porque no cumple los requisitos establecidos en el artículo 100 del nuevo Código Procesal Penal, específicamente el literal C y D del inciso 2 de este, puesto que, como se podrá notar, la solicitud de constitución de actor civil no reúne estos presupuestos por lo siguiente. Respecto a la inexistencia de un relato circunstanciado del delito, y parto de esta premisa, que el literal C establece el relato circunstanciado de un delito, de lo señalado por la Procuraduría Pública en su solicitud de constitución de actor civil, específicamente en lo señalado como imputación concreta contra Guido Bellido Ugarte, se tiene que la narración de la imputación contra mi defendido no logra establecer lógica y concretamente cuál sería la vinculación o los actos mediante los cuales mi defendido habría cometido los delitos formulados en contra de la Procuraduría, en contra del Estado. En ese entendido, de la solicitud de constitución de actor civil se desprende que mi patrocinado tendría un rol promotor del supuesto plan criminal, pero en ninguna de estas líneas se logra señalar objetivamente cuáles son los actos para concluir que la labor de mi patrocinado como miembro de una supuesta organización criminal servirían para transferir, para ocultar activos ilícitos provenientes del gobierno regional de Junín. Por otro lado, se tiene que la imputación realizada por el delito de lavado de activos está dotada también de algunas carencias y vacíos, puesto que no se logra determinar objetivamente cuáles habrían sido los actos realizados por mi defendido para cometer estos actos de conversión, transferencia y ocultamiento. En ningún punto de la imputación, señor magistrado, va a poder usted observar o determinar cuáles serían estos actos o estas acciones de mi patrocinado que habrían ocasionado un daño al Estado. Se tiene una solicitud
que señala que estos actos de conversión, transferencia, ocultamiento de la lectura de la imputación son vagos, es una imputación únicamente por supuestos actos de ocultamiento, no se dice a quiénes, no se dicen montos exactos, no se hace referencia, por lo cual consideramos que no se satisface específicamente el derecho o la garantía de mi patrocinado y sobre todo la especificación del persecutor, en este caso indemnizatorio de la Procuraduría. Constituirse en actor civil en este estadio de la investigación, donde existe carestía de la imputación contra mi defendido, se traduce únicamente en una transgresión a los derechos de mi patrocinado y especialmente al principio de legalidad y lo establecido en el artículo 100 del nuevo Código Procesal Penal, puesto que usted ha podido observar que se carecen de estos requisitos. Respecto a la falta de exposición, señor magistrado, de la justificación de la pretensión planteada por Procuraduría y que usted ha solicitado se especifique. La solicitud de constitución de actor civil solicita como monto de reparación civil de manera provisional en la solicitud la suma de 9 millones de soles y 1 millón de soles. Empero, el señor procurador ha dicho 10 millones de soles por el delito, en audiencia se ha dicho 9 millones de soles por el delito de lavado de activos de forma solidaria y 1 millón de soles por el delito de organización criminal. En el escrito de constitución de actor civil se tiene 9 millones de soles por el delito de lavado de activos de realizado dentro de una organización criminal o por una organización criminal y 1 millón de soles como daño extrapatrimonial. Es palpable que no se tiene claro y bien motivado, y de esa motivación que hacemos nosotros debe salir la resolución judicial, un quantum indemnizatorio resarcitorio concreto y específico de parte del solicitante. Agregando a la pretensión resarcitoria definitiva, esta dice que será precisada en etapa intermedia, sin sustentar las razones de un monto tan excesivo. La casación 189-2019 Lima Norte dice que debe diferenciarse el daño patrimonial del daño extrapatrimonial y que el quantum resarcitorio requiere, si bien es cierto, no podemos usar un baremo exacto para medirlo, pero requiere la medición en base a principios de equidad y proporcionalidad, toda vez que dejar la determinación del monto resarcitorio a libre albedrío de quien pretende constituirse como actor civil generaría, como en el presente caso, un ejercicio abusivo y aparente del derecho de perseguir la pretensión indemnizatoria. En el fundamento 1.189 de la solicitud de constitución de actor civil se precisa este monto, dice de forma justa, racional, proporcional al daño extrapatrimonial que se le habría erogado al Estado. Sin embargo, señor magistrado, se peticiona un monto injusto, irracional, desproporcional, pedir 10 millones de soles sin justificar cada ítem adecuadamente cuál ha sido el daño emergente, cuál ha sido el daño moral, cuál ha sido finalmente cuál será el lucro cesante, resulta para nosotros un hecho que no satisface las garantías de imputación que debe seguir también el procurador. Asimismo, al considerar que estas no se señalan de forma específica y que toda indemnización es una consecuencia o una solicitud de una consecuencia dañosa, señalamos también que si bien es cierto no es un copia y pega la solicitud del actor civil, si bien es cierto también basa en el fundamento fáctico de la disposición 4 del 10 de noviembre del año 2022, empero esta tiene sus propios matices y deben de seguirse así porque se está persiguiendo una consecuencia dañosa de un delito. No es el mismo, tiene sus propios matices. En virtud a lo establecido en el Acuerdo Plenario 5-2011, Fundamento Jurídico 15, que establece que quien tenga derecho a la acción civil debe precisar específicamente el quantum indemnizatorio que pretende, es decir, que ello conlleva que se individualice el tipo y alcance a los daños cuyos resarcimientos pretende y cuánto corresponde a cada tipo de daño que afirma haber sufrido. Consideramos que la solicitud oralizada en la presente audiencia no satisface estos requerimientos establecidos por la Corte Suprema.
Tampoco se ha logrado satisfacer lo establecido en el fundamento jurídico 8 del Acuerdo Plenario 6-2006, que establece que deben precisarse los daños patrimoniales y no patrimoniales. Señor magistrado, entendemos que el representante de la Procuraduría parte de un fáctico que tiene el Ministerio Público, pero debe de adecuarlos a su pretensión indemnizatoria. El no hacerlo simplemente lo convertiría en un mero tramitólogo y no motivaría adecuadamente su constitución de actor civil, es decir, debería de constituirse a todos aquellos procesos que hayan seguido el destino de una investigación formalizada, lo cual consideramos que es un error. Por todo lo expuesto, señor juez, solicitamos se declare improcedente el pedido de Procuraduría o en su defecto se declare infundado el mismo en la presente audiencia. Gracias. Muy bien, señor abogado. Se reconoce el uso del tiempo eficaz porque lo hizo antes del plazo concedido. Con ello, al concluir el debate, salvo que el abogado de la Procuraduría quiera hacer uso de su derecho de réplica. Sí, señor magistrado. 3 minutos adicionales. Con su venia. Señor magistrado, acá he escuchado atentamente, bien puntual. Hablamos de imputación concreta, carencias de precisión de datos, lo cual es requerido, repito, en todo caso en una audiencia de tutela de derechos, porque lo que nosotros no hacemos es imputar concretamente a los hechos que se le vinculan al encausado. Hablar de un tema de justo o injusto, de la proporcionalidad, yo lo firmo, lo que diga el señor abogado, sí, solo sí, estamos en alegatos de cierre luego del juicio oral. ¿Por qué? Porque el señor abogado utiliza la casación 189-2019. Efectivamente, en la casación 189-2019 en Lima Norte, del 17 de noviembre de 2020, la Corte Suprema fija criterios de la cuantificación del daño extrapatrimonial en los delitos de corrupción de funcionarios y en cualquier daño extrapatrimonial. Luego de haberse pasado por el contradictorio de la valoración de prueba. Acá estamos en una etapa postulatoria de apersonamiento, como dice la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 419, de un apersonamiento sin cortapisas, esto es, respetando la formalidad. Cuando se señala un relato circunstanciado de los hechos, señor magistrado, punto C del artículo 100, justamente es eso, tomar como punto fáctico la disposición de formalización que ya señalé. Pero si yo hago una mezcla de requerimientos a nivel de admisibilidad y requerimientos a nivel de fundado e infundado, en el escrito de oposición, ¿qué se dice? Solicito que se declare inadmisible. Hoy acabo de escuchar que no dice, que se declare infundado. Infundado es sobre el fondo. Ergo, hay una combinación de exigencias requeridas para un estadio y otro estadio. Hoy estamos en el estadio de apersonamiento. Cuando estamos en la etapa intermedia, repito, efectivamente tenemos la obligación, ya no solo de postular, sino de sustentar cuáles son los medios probatorios para acreditar el daño. Y a nivel de juicio oral, luego de pasar al contradictorio, eso no está por demás señalar, su juzgado es conocedor de ello. Nosotros, señor magistrado, en el escrito está planteado, se hace en base al Acuerdo Plenario 5-2011, en donde claramente sus fundamentos 14 y 15, justamente en aras de que el juzgado en su oportunidad o el juzgador fije montos irrisorios o montos extraordinarios, es que nos fija topes. Y es que hemos fijado topes. A la luz de este documento técnico, los montos que ya señalamos, 9 millones en lavado de activos y 1 millón en organización criminal. Si esto es justo o es injusto, es materia de acusación, pero no es un libre albedrío de esta parte, porque le hemos hecho sobre el informe pericial que se les corrió traslado a ellos y ahí se encuentran los elementos reveladores de estos desbalances patrimoniales que se tiene hasta la fecha acreditado a este estadio. Por eso una investigación de 36 meses en curso. Entonces, no es que exigible para pedir que se declare improcedente o infundado porque no me motiva los daños, los elementos de la responsabilidad civil, antijuricidad, causalidad y todos los elementos de atribución. En este estadio es postulatorio. No quiere decir que no esté en el escrito,
El señor abogado sí reconoce, dice, si bien es cierto, toma como punto básico la disposición de formalización 24, no es menos cierto que él me tiene que precisar la imputación objetiva en contra de mi patrocinado. Tutela de derechos, señor magistrado, con el máximo respeto. Lo demás está, consideramos, porque no es la primera vez que nos apersonamos, relacionado todos los artículos del 100 para poder constituirnos en este estadio y ante su magistratura al tener competencia vinculante con la primera fiscalía, tercer despacho, lavado de activos. Gracias. Bien, abogado. Olvidó, al parecer, absolver la posible inconsistencia material entre los escritos oralizados sobre la cuantía. Doctor. La cuantía, señor magistrado, es 10 millones de soles, daño a resarcir a nivel postulatorio, es 9 millones por lavado de activos, en forma solidaria, con su precisión que usted me ha pedido, que está en escrito, y 1 millón de soles por el delito de organización criminal entre todos los encausados. Nuestra pretensión es esa, desagregado, porque el acuerdo plenario 5/2010, 11, perdón, así nos exige. Y eso es lo que se ha postulado en el escrito. Ya, bien, doctor, muy bien. ¿El abogado va a hacer su derecho de dúplica? Sí, señor magistrado. Lógicamente, en el escrito se ha pedido la inadmisibilidad, se admitió a trámite que nos ha convocado audiencia y solicitamos, nos ratificamos en la pretensión de que se declare improcedente porque no satisface lo establecido en el artículo 100 del nuevo Código Procesal Penal. Solo precisar lo siguiente. Además de la casación en mención, el Acuerdo Plenario 5/2011, en su fundamento jurídico 15, establece que debe especificarse el quantum indemnizatorio que pretende a cada tipo de daño. Así dice, a cada tipo de daño. No se ha hecho, señor magistrado, en la réplica tampoco se ha satisfecho esta. Además, tomar en cuenta también el fundamento jurídico 8 del Acuerdo Plenario 6/2006, el fundamento jurídico 7 que establece esta diferencia. El daño civil causado por un ilícito penal. Procuraduría también debe precisar cuál es el daño que se ha generado por este ilícito penal, no simplemente que exista una investigación sobre un hecho puniblemente relevante. Por lo cual nos ratificamos, señor magistrado, en nuestra pretensión. Gracias. Muy bien, señor abogado. Hasta este punto ha quedado concluido el debate. A continuación, solo queda recoger las opiniones, oír la posición de los demás abogados, de los investigadores presentes en esta audiencia, si así lo prefieren. Vamos a iniciar por el Ministerio Público. Señor fiscal, ¿desea adherirse a alguna posición, alguna opinión? Tiene máximo 1 minuto para ello. Sí, señor juez, con su venia, respecto a lo ya manifestado en el debate, solo precisar lo manifestado por el señor representante de la Procuraduría Pública respecto a que la protección, en este caso, que tiene la Procuraduría de carácter civil y dentro de un proceso penal, específicamente en la etapa de investigación preparatoria en la cual nos encontramos, debe estimarse como, señor juez, postulatoria, inicial y, por tanto, de carácter provisional, toda vez que el actor civil debe sustentar en el proceso cómo es que ha sido perjudicado por la conducta imputada al investigado y cómo el daño sufrido puede ser resarcido. Y también debe acotarse que el actor civil deberá acreditar el daño causado y el monto propuesto durante el proceso, lo cual coincide con lo establecido en el Acuerdo Plenario de 2012, donde nos señalan que al igual que en la imputación penal, en la imputación civil también transcurre una delimitación progresiva del posible objeto procesal. Posición que coincide el Ministerio Público. No se adhiere a la posición de la Procuraduría, ¿no? Así es, señor juez. Bien. ¿Algún abogado presente? Levante la mano para que participe. A ver, Estudio Vega Yapapasca. ¿Ustedes defensa? Sí, doctor. La defensa, brevísimamente la defensa de nuestro Gutarra, está de acuerdo con la posición del señor abogado, defensa del señor Bellido. En tanto y en cuanto entendemos nosotros, pues que no se ha hecho una cuantificación adecuada, sencillamente se ha hecho una especulación. Sabemos, lamentablemente, cuáles son los niveles de eficacia del Estado para este tipo de situaciones. No es una crítica artera, sino que sencillamente es la estadística.
Y eso se da precisamente porque no se hace correctamente el trabajo de la cuantificación. Acá, lamentablemente, lo que se tiene es, le he escuchado al señor procurador hablar de un sinnúmero de desbalances. Si es un sinnúmero, pues, contrario censo, no hay un monto. O sea, sencillamente está haciendo una especulación, lo cual no puede ser justificante, pues, para que se le designe la representación del Estado, en tanto no hay una adecuada cuantificación. Eso es todo. Abogado, usted dijo que es defensa de Gutarra. Sí, el de su Gutarra. Muy bien. ¿Algún otro abogado desea participar con su opinión respecto al debate suscitado en esta audiencia? 5 segundos para que levanten la mano, si no, consideraremos por agotada en la atención de la presente causa. Muy bien. Ninguna otra participación se advierte. Siendo así, este juzgado informa a las partes que la resolución respecto al pedido de actor civil, dado que aun cuando no se han opuesto los demás investigados, el juez de la investigación preparatoria, vigilante y respetuoso de las garantías y derechos que corresponden a las partes, tiene que examinar la solicitud en su integridad, por despacho, en los demás puntos no cuestionados. Ello importa la verificación de los elementos de comisión, información que haya ingresado a su solicitud la Procuraduría correspondiente. Entonces, quedan informados que la decisión sobre el pedido de auto se va a notificar a la casilla electrónica correspondiente en el plazo procesal que la norma ha establecido. Señores, son las 10 de la mañana más 48 minutos, momento en que concluye la atención de la presente audiencia. Quedan invitados para desvincularse de la audiencia y sala virtual en la oportunidad que así lo considera. Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días, magistrado. Permiso con todos. Buen día con todos.